Bitcoin está a punto de resolver la estructura operativa. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo Bitcoin, tras la ruptura de esta dinámica bajista y tras intentar volver a atacar esta zona de ventas que tenemos sobre los 71.150, terminaba rechazando otra vez esta zona operativa y volvía a visitar zonas de soporte. Y gracias a alcanzar esta zona operativa, establecíamos la estructura que se ha estado desarrollando en estas últimas horas. Comentábamos que esta estructura tenía el soporte sobre la zona de los 67.466 y la resistencia sobre los 68.819, y en estas últimas horas veíamos cómo el precio venía a atacar la zona de la resistencia, pero tras venir a atacar la zona de la resistencia veíamos la incapacidad del precio por romper esta zona operativa y otra vez terminaba rechazando a visitar la zona del soporte. Durante este movimiento bajista además podíamos destacar un evento importante y es una potencial redistribución en una fractalidad menor para atacar la zona del soporte con más fuerza. Veíamos aquí esta potencial sacudida a su vez siendo un test en la zona de lo que es la zona media de la estructura operativa, pero tras alcanzar el precio, zona de soporte y visitar este mínimo que marcábamos en el vídeo de ayer, que estaba en torno a los 67.250, vemos como el precio de Bitcoin no termina de consolidar esa ruptura y de hecho en estos últimos minutos está intentando reingresar en la estructura operativa. En principio venimos de un contexto bajista y estamos viendo muestras de debilidad importantes, pero recordemos que sobre esta zona operativa ya hemos visto anteriormente presión compradora que frena movimientos bajistas, como sucedió igual en esta redistribución donde tuvimos un movimiento bajista súper agresivo, pero gracias a la presión compradora en esta zona frenó ese movimiento bajista. Vamos a ver si durante las próximas horas esta presión compradora que está entrando en esta zona operativa es capaz de hacer que el precio reingrese en la estructura y que vuelva a consolidar esta zona de los 67.465 como un soporte, pero lo más importante en el corto plazo sería sobre todo superar esta zona operativa de aquí, ya que en esta zona tenemos un par de confluencias, tenemos el VWAP semanal y también tenemos la zona media de la estructura, por lo que la ruptura de esta zona y sobre todo si termina consolidando esta zona como un soporte, entonces confirmaremos un cambio de contexto en el corto plazo, demostrando cierta fortaleza. También os habréis fijado que hay una estructura de mayor fractalidad. Esta estructura la he trazado en el día de hoy porque tras ver el desarrollo de este movimiento en Bitcoin, he considerado que quizás se podría estar desarrollando una estructura de un poquito mayor fractalidad y que en este caso recientemente hayamos finalizado la fase A y que actualmente comencemos a desarrollar la fase B. Todavía le queda bastante desarrollo de la fase B si es que finalmente tenemos esta estructura. Para que os hagáis una idea, ese desarrollo podría durar hasta el 3 de junio aproximadamente, o sea que quedarían todavía unos cuantos días. Pero más que nada lo comento porque estamos viendo presión compradora en esta zona operativa y ventas muy agresivas sobre esta zona de ventas. Además, después de la ruptura de la dinámica bajista no hemos visto una reacción súper agresiva en el precio de Bitcoin. Sí, tuvo este intento de atacar la resistencia, pero rápidamente se vio rechazado por completo. Y yo creo que podríamos incluso ya borrar esta dinámica bajista del gráfico y centrarnos en esta estructura operativa. Si seguimos viendo que sobre esta zona vemos presión compradora y que sobre estos niveles seguimos viendo presión vendedora manteniendo el equilibrio en el precio, entonces buscaremos oportunidades operativas en esta estructura. Y lo más interesante es que esta estructura se está desarrollando debajo de la zona de ventas con aparentemente intención de conseguir un poquito más de fortaleza para intentar romperla, porque el precio de Bitcoin tras venir a sacudir zona de mínimos en esta estructura operativa terminaba reingresando y tras ese reingreso lo que estamos esperando es una muestra de fortaleza, a ver si el precio consigue alcanzar esta zona de los 73.760. Para ello tendrá que superar antes esta zona de ventas que tenemos por delante y el precio podría haber perdido un poquito de momentum alcista ya después de todo este movimiento alcista y quizás necesita una reacumulación para atacar con más fuerza. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. En Trading Different estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, tenemos aquí bastante en los 66.880, también un poquito en los 66.420
720 y sobre todo en esta zona de los 65.740. En la zona de shorts no vemos tanta liquidez como veis, hasta los 70.739. Respecto a la liquidez de 100x podríamos destacar esta zona de los 68.996 que todavía no ha limpiado el precio. Sí me gustaría destacar que durante este movimiento bajista los bots de alta frecuencia han acompañado al movimiento y por eso es que tenemos en el indicador de tendencia un nivel -3, aunque como veis ya ha finalizado hace escasos minutos. Respecto a la liquidez de 50x vemos como aquí cerca del precio hay muchísima, en torno a los 66.896. En zona de shorts vemos, aunque está bastante distribuida y no hay ningún nivel en concreto que esté muy cargado. Respecto a la liquidez de 25x podríamos destacar esta zona de los 66.930 y esta en los 66.470. Si seguimos bajando vemos esta zona, bueno, aquí hay un poquito también en los 66.000, pero donde más vemos es en los 65.700 aproximadamente. En zona de shorts vemos en torno a los 70.156 y a partir de los 70.739. Respecto a la liquidez de 10x vemos que cerca del precio ahora mismo no hay nada. En Bookmap estamos viendo algunas compras en los 67.000, también ha ido aumentando el volumen de compras recientemente en los 66.500 y se mantienen también compras en los 66.000. Había ventas en la zona de los 68.000 pero se han terminado retirando, igual que las que había en los 69.200. Por parte de las ventas solo vemos un poquito de volumen en los 68.000 y en los 69.000. En el multibook veíamos ventas en la zona de los 70.000, pero como veis se han ido retirando poco a poco. Vemos ventas en los 71.000, 71.500 y 72.000. Como veis en general en niveles bastante psicológicos. Hay un poquito aquí de volumen cerca del precio, pero bueno, creo que no es destacable. Lo único, algunas comprillas en los 66.500 y en los 60.000. De Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta los 69.200, con pico de liquidaciones en los 68.155. Y luego en la zona de longs tenemos en los 67.220 y en torno a los 66.400. En los CVDs destacamos algunas ventas por parte de Coinbase acompañando Kraken. En los mapas de corto plazo observamos sobre todo más liquidez en zona de shorts hasta los 68.315 con pico de liquidaciones en torno a los 68.125 y un poquito de liquidez en longs desde los 67.340 hasta los 66.980. En los mapas de High Leverage tenemos un poquito de liquidez en los 68.030 y desde los 68.715 hasta los 68.845. Os recuerdo que hoy tenemos datos del IPC en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde hora española. BlackRock ha presentado su formulario actualizado para el ETF de spot de Ethereum. CME ha dicho que no tiene planes para ofrecer futuros de Solana. Y atentos a esto porque Mastercard ha lanzado Crypto Credential. Va a permitir a los usuarios enviar y recibir criptomonedas utilizando un nombre de usuario en lugar de una dirección de billetera. Y atentos a esta noticia porque también es muy curiosa. La stablecoin de PayPal se va a lanzar oficialmente en Solana.